Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Concreto, a nuestra revista social y política. Soy Alberto Carvajal, está acá cuidando el café porque esta mesa baila un poquito y se nos iba a tirar. Le damos la bienvenida a Pedro Zamora, colega periodista. Él es el corresponsal de Proceso en la región de Colima. Y pues mañana, Pedro Zamora, es 7 de junio, una fecha que ya se había dejado de conmemorar, de celebrar, decían, la libertad de expresión, pero pues el Congreso de Colima lo revivió al elegir esta fecha para entregar el Premio Estatal de Periodismo, y pues un premio que ha causado mucha polémica entre la legislatura y al interior también del gremio de periodistas, donde muchos consideraron que la resistencia a entregar el premio, más bien aprobar el dictamen que les presentaron la Comisión de Educación, pues tenía rasgos de censura, de restricción a esta libertad de expresión. Un premio que ha sido polémico, que quisiera que platicáramos, Pedro Zamora, porque tú escribiste un comentario, una carta, diciendo pues que mejor lo desaparezcan. ¿Qué no te gustó de este premio? Sí, bueno, buenos días, Alberto, muchas gracias por la invitación a tu programa. Pues lo que no es que este premio no me haya gustado, o sea, de esta emisión, Ajá, sino ya desde hace algunos años, cuando se revivió este premio en Colima. que es en 2014, ¿no? Sí, desde ese momento yo opiné, también en redes sociales igual, que ese premio no debería existir, ni en Colima ni en el país, que no debería existir porque el poder o los poderes o cualquier institución pública no tienen por qué estar reconociendo o premiando el trabajo de los periodistas. O sea, no es su función hacerlo. Entonces esa era de alguna manera la razón. Y lo que yo consideraba y por lo que de alguna manera pues me motivó a hacer esta propuesta, pues fue que en este momento que se generó esta pues pequeña o mediana crisis en torno a la entrega del premio, pues creo que era el momento oportuno, ¿no? El momento oportuno para de una vez que se tome una decisión definitiva sobre lo que va a ocurrir con este premio. Y pues hay pues muchas razones en torno a esto. Una de ellas, además de que el periodismo no necesita ser reconocido reconocido de esta manera por el poder, no necesita ser premiado por el poder de esta manera para desarrollarse, para tener un desarrollo y un crecimiento como profesión y como una actividad que pueda aportar pues realmente algo a la sociedad. Lo que yo decía ahí, que lo único que necesitamos los periodistas, lo único que necesita el periodismo del poder y de los poderes en general, no solo porque bueno, ya no estamos hablando de un poder omnímodo, ya estamos hablando de muchos poderes al momento de la división y el equilibrio que se está dando. Lo único que se necesita es, pues por una parte, pues la información, pero no solo la información, sino información veraz, oportuna, transparente, pues la información completa que se necesita. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de la sociedad realmente el Estado, las instituciones públicas son las que tienen o manejan, tienen el control, pues podemos decir del 80-90% de la información, información pública entonces necesariamente necesitamos nosotros esa información. Y pues bueno, obviamente ya está el derecho de acceso a la información pública a partir de 2002, cuando se empiezan a generar las leyes en este país de acceso a la información pública, pero en esta experiencia de estos 17 años hemos visto que no es suficiente con que existan las leyes, sino que falta la voluntad política, porque muchas veces los poderes encuentran la manera de darle la vuelta a estas situaciones o de retrasar lo más posible la entrega de información. Entonces una manera de reconocer al periodismo de parte del poder sería teniendo la voluntad política, siguiendo el principio constitucional de máxima publicidad oficial, máxima publicidad dentro de la información pública, y esa sería una forma. Otra forma de reconocer al periodismo sería mediante el respeto irrestricto a la libertad de expresión. El respeto irrestricto y dentro de este respeto irrestricto a la libertad de expresión, el respeto a la libertad de prensa. Esa es otra. Y la otra es que no basta tampoco con que se respete la libertad
esas libertades. También el Estado tiene la responsabilidad de generar condiciones para que haya garantías de que el periodismo, la labor informativa se va a poder desarrollar de una manera libre y pues que va a tener un flujo para que llegue a la sociedad esta información. Entonces son esas tres condiciones y esto, pues para esto se requieren algunas reformas legales, se requieren algunas leyes, algunas condiciones específicas de reglamentos que las que podemos seguir hablando, ¿no? A lo largo de esta conversación. Estamos viendo ahí en pantalla algunas imágenes de la entrega de los premios anteriores, no sé si del año pasado o de algunos otros años desde que se revivió en 2014 este premio, y dicen se revivió porque efectivamente el Premio Estatal de Periodismo en algún momento se lanzó como aquí estamos viendo a Juan Ramón Negrete, que es el periodista que causó esta polémica, el premio que le dieron al análisis político este año, y ahorita vamos a explicar más o menos qué pasó. Se dice, se revivió el premio porque en sus orígenes lo entregaba el gobierno del Estado. Yo recuerdo que ya en tiempos de Elías Zamora Verduzco se quiso establecer este premio, no sé cuántos años se dio, pero terminó una polémica tremenda porque pues los periódicos grandes reclamaban su cuota de poder, ¿no? Un poco el razonamiento era, si somos los periódicos más influyentes de la región, entonces los premios de periodismo nos corresponden por definición, y entonces para que nadie se enojara, había hasta como cuotas, ¿no? Tantos para el Diario de Colima, tantos para el Eco de la Costa, eventualmente para el Noticiero y otros periódicos. Y eso que entonces había más periódicos en Colima, ahora hay menos publicaciones impresas. Y luego pues fue tanta la polémica, la controversia que generaba estas entregas y estas presiones que ejercía el gremio, que mejor lo suspendieron. Entonces en 2014 la legislatura de entonces decidió revivirlo. Y pues la Comisión de Cultura, Educación, Cultura y Deporte, creo que debe ser, siempre se los juntan ahí, los conceptos, pues dijo que un jurado evalúe los trabajos y nos entrega la propuesta, y pues se presenta como dictamen y se vota en una sesión como se votan otros premios y distinciones y reconocimientos civiles en el Estado, por ley en el Estado. Y entonces pues pasó la legislatura anterior, esa legislatura polémica, en donde primero tenía mayoría del PAN y luego la fue perdiendo, y hasta el final acabó con un control ahí un poco extraño. Y a mí sí me daba la impresión de que el premio pues se usaba como una forma de reconocer, más bien de impulsar algunas carreras periodísticas, algunos perfiles. Se quería impulsar un determinado tipo de análisis político, de reportaje, de comentario, y entonces premiar ese tipo de cosas. Pero el arranque de esta nueva legislatura pues se decidió que además de ese jurado hubiera una especie de consejo ciudadano que fue el que se responsabilizara, ya no directamente de la Comisión de Cultura, porque aparentemente esto iba a garantizar la imparcialidad y la objetividad del premio, y lo que resultó pues fue una polémica mayor. El jurado decidió que la categoría de análisis político la ganara el colega Juan Ramón Negrete, que es el cronista parlamentario, está especializado en la crónica parlamentaria, y hizo una columna en su momento polémica que sirvió, contribuyó o anticipó, me dicen que no fue la causa, que simplemente reflejó el síntoma, pero bueno, digamos que anticipó la caída de la diputada Jazmín García, de la coordinación de Morena, y obviamente de la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno. Y al momento en que premian ese trabajo, Jazmín García lo llevan al Pleno. La Comisión de Educación presenta este dictamen donde aparecen los ganadores, pero especialmente el nombre de Juan Ramón y específicamente ese trabajo polémico, y Jazmín García le dice a sus compañeros: oigan, esto es un asunto que el difamatorio, esa columna fue difamatoria, yo la denuncié, la impugné, es más, hasta hay un procedimiento penal, eso fue lo que ella dijo, creo que después resultó que no era cierto, pero los diputados han de haber pensado cómo salimos del problema, del embrollo, y decidieron que pues una forma contemplada en la práctica parlamentaria es: me abstengo.
y entonces se abstuvieron, no se completaron los votos, no se aprobó el dictamen, y vino la tormenta, una tormenta en donde muchos colegas se quejaban de que el Congreso estaba restringiendo la libertad de expresión, que estaban censurando la libertad de prensa, que estaban persiguiendo al colega Juan Ramón Negrete, y en ese tono, en ese tenor hubo propuestas tan estrafalarias como la de algún colega que decía: hay que hacerle el vacío al Congreso, no hay que cubrir las actividades del Congreso. Si quieren salir en los periódicos, que paguen, ¿no? Y creo que finalmente pues, esa tormenta, bueno, hay que terminar de platicar la película. El viernes pasado el lunes, ¿verdad? El lunes hubo una segunda, eso fue el viernes pasado la sesión donde quedó en suspenso. Hubo toda una tormenta discursiva el fin de semana. El lunes sesiona el Congreso, algunos diputados revisan su voto, lo corrigen, votan a favor para quitarse de problemas, supongo yo, quitarse este mote de censores, y se aprueba el premio y mañana se entregarán los reconocimientos. A mí me dejó muy mal sabor de boca esta tormenta, y eso que a mi hermano le van a dar un premio por crónica, me dejó mal sabor de boca porque me dio la impresión de que todo el entorno periodístico se politizó y que se buscó dar este premio para calar al Congreso, a ver qué tanto aguantaba, y nadie esperaba que finalmente los diputados hicieran uso de su derecho de abstenerse, y al final salían allá a relucir reclamos que pues a eso habría que resolverlo con algún constitucionalista, con reclamos del tipo: si el jurado les dice que ese es el ganador, el Congreso no le queda otra más que aprobarlo. Y a mí me quedó la duda de si será esa la situación o estamos ante un asunto político que se resuelve políticamente. ¿Qué presenta dijo esto? Sí, bueno, mira, al margen de mi opinión sobre la existencia o no de este premio, que ya la expuse en anterior intervención, yo creo que aún así la manera como fue diseñada esta nueva entrega del premio, esta nueva etapa del premio del periodismo, creo que también no fue la adecuada. Porque en la ley, si bien se está hablando de crear un consejo ciudadano para la entrega del premio, en la ley se le otorga a la propia Comisión de Educación y al Pleno en sí la facultad de aprobar y a la vez de desaprobar ese dictamen. Yo creo que los diputados, no creo que entre los diputados haya perfiles para poder calificar trabajos periodísticos, la calidad de trabajos periodísticos de una manera técnica. O sea, obviamente sí, pues son personas conocedoras que tienen una visión general de las cosas, pero no creo que tengan los elementos técnicos para poder decidir. Inclusive hasta si un género realmente se está cumpliendo, ¿no? En un trabajo ya de una manera rigurosa, académica. Entonces, yo creo que en la ley no debería de haber quedado esa facultad de que la comisión y el pleno puedan calificar o descalificar o aprobar o desaprobar el dictamen del Consejo Ciudadano, por una parte. Obviamente lo hicieron, pero bueno, tienen la facultad legal y podían hacerlo, pero yo no creo que debía haber sido eso. Yo creo que ya dentro de esa dinámica de ese premio, o sea, pues lo más sano hubiera sido, pues sí, conformar un Consejo Ciudadano, pero que este Consejo Ciudadano respetarle totalmente su decisión, que el Congreso únicamente se dedicara a lo que es a la entrega del premio con base en ese Consejo Ciudadano. Ahora, desde la conformación del Consejo Ciudadano, este Consejo Ciudadano tengo entendido que se le entrega a representantes de diferentes instancias. Yo creo que también ahí no creo que sea la manera también adecuada. Más bien el Congreso debería hacerlo dentro de esta lógica, buscando personas y no instituciones, porque muchas veces, porque ahí huele también como a cuotas de poder. Fíjense que había un representante del sector académico, que es la directora de la carrera de comunicación en la Vizcaya, colegas como Roberto Guzmán, pero sí, no sé si a final de cuentas se tradujo en la conformación del jurado, pero toda
la parafernalia, todo de la convocatoria, sí veíamos a los gremios presionando por una cuota de poder, que la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores por un lado, que el Club de Reporteros por otro lado, que los reporteros de Manzanillo, que también se organizaron, los de Tecomán, los cronistas de deportes, los cronistas históricos, como que todo el mundo, y desgraciadamente pues ahí luego a veces también los periodistas demostramos que todos llevamos un pequeño periodista adentro, ¿no? Al final de cuentas ahí está esta cultura corporativa. Sí. Entonces, ocurre esto. De hecho, Colima pues es tan pequeño que pues muchas veces, sigue siendo tan pequeño a pesar de lo que ha crecido, que muchas veces es difícil encontrar instancias que pensemos que están libres de sospecha de algún interés. Digo, independientemente de que sí lo estén, de que estén limpias de sospecha, ¿no? Pero luego las dudas, las inquietudes y se genera esta situación. Entonces, pues igual a veces a lo mejor lo más sano hubiera sido también pues buscar un jurado o por lo menos parte del jurado, ¿no? Pues de otros lugares, ¿no? También, que pudiera tener una visión a lo mejor un poquito más a la distancia de las cosas y que se enfocara únicamente a la cuestión de los trabajos, ¿no? También. Como los concursos de belleza, ¿no? Que fueran actores de Televisa y de diseñadores de imagen de otros. Bueno, pero en este caso estamos hablando, estoy hablando de supuestos y todo, pero que no lo estoy proponiendo, tampoco. Sí, claro. O sea, no, pero bueno, ahora lo que yo creo que ya pues, va a tener que ocurrir o va a tener que plantearse seriamente en el Congreso va a ser eso, la disyuntiva en esta ocasión pues ya lo van a dar, ya obviamente por respeto a los compañeros que ya resultaron premiados, por respeto a todas las formas, a todo lo ocurrido, se va a entregar. Pero yo creo que sí, después de la entrega va a haber un tiempo razonable para que se pueda discutir qué va a pasar con este premio, más aún cuando ya existe una iniciativa de parte del diputado Francisco Rodríguez para desaparecer el premio, precisamente. Sí. Creo que esa iniciativa pues tiene que discutirse, tendría que, pues sí, consultarse obviamente al gremio también, sobre qué es lo que se quiere. Yo creo que como gremio, desde mi punto de vista, pues tendríamos que valorar que no necesitamos esas palmaditas del poder, o sea, no necesitamos esas palmaditas en la espalda de que pues vas bien, etcétera, ¿no? O sea, del poder que contribuya dentro de sus facultades para la actividad periodística, ya con los aspectos que ya comenté. Y si se quiere como gremio pues buscar algún aspecto de reconocimientos, pues buscar otras instancias como tal, como gremio, ¿no? Digamos, se ha reconocido que los mejores premios pues se dan entre pares, o bien pues es el propio reconocimiento de la sociedad, el reconocimiento informal de la sociedad. Lo que pasa es que, por un lado, la situación gremial, la situación profesional del periodismo en Colima es tan precaria, que pues a veces todo el mundo anda buscando una especie de aguinaldito a la mitad del año, ¿no? Y algunos de esos premios lo suponían. Yo creo que era la mejor intención esto de cambiar la mecánica del premio y conformar un consejo ciudadano. El problema es que ese esquema demostró que no es impermeable a la capacidad de intriga que hay dentro del propio Congreso, porque el caso y lamentablemente tengo que referirme a él porque, y tengo que señalarlo porque ese es el motivo, aunque hay un viejo dicho aquí en el gremio que dice que perro no come perro, pero lamentablemente tengo que decirlo como va, sin ninguna maledicencia ni mucho menos. El trabajo de Juan Ramón en su momento se inscribió en una intriga para tumbar a Jazmín del Congreso. Y la premiación curiosamente coincide con el momento en que también hay una intriga dentro del grupo de Morena para ver si regresa Jazmín a la bancada o la dejan fuera. Y entonces lamentablemente la entrega del premio y sobre todo el señalamiento del trabajo ganador quedó inscrito en esa grilla. Entonces, pues yo creo que eso demerita el premio, demerita al ganador. A mí se me ocurrió que una forma de quitarle ese tú fuera que retiraran ese trabajo y le dieran reconocimiento al
al periodista por alguna otra cosa, pero no necesariamente por este trabajo, para quitarle esa carga política y sobre todo moral. Y luego algunos compañeros me decían, no, ya el jurado decidió y el jurado no se equivoca. Es más, hace unos días los jurados salieron a los medios y reclamaron su derecho a que se respete su juicio, ¿no? Su capacidad de juicio. Y yo decía, bueno, si fue tan objetiva la calificación, la revisión de los trabajos, ¿cómo es que se metieron en este berenjenal político? Porque tendrían que haberlo visto. A mí me parece hasta de mal gusto, una descortesía política, premiar un trabajo que golpea a una de las diputadas que son los que entregan el premio. O sea, hasta por elemental cortesía política se hubiera buscado otra forma. Pero bueno, insisten muchos de mis colegas que pues el premio es intrínsecamente positivo, que se debe entregar, pero ya vimos que no es impermeable pues a la manipulación política, no es impermeable incluso a los afanes de grupos externos de la oposición, incluso a la mayoría del Congreso, de demostrar que los diputados de Morena se enredan solos, que se pelean entre ellos, que no se pueden, que juntos ni difuntos, una serie de cuestiones que buscaban esa descalificación. Y a mí no me parece que los periodistas tengamos que meternos a esas intrigas palaciegas. Somos periodistas políticos, no políticos periodistas. Entonces, yo creo que lo mejor ahorita, lo más sano, visto que esto no va a quedar libre de sospechas de manipulación política, lo mejor es sacar una vez más el premio, así como se le quitó al Ejecutivo, o el Ejecutivo se desprendió de él, sacarlo esta vez del ámbito de lo legislativo, porque lo legislativo pues es la política pura, ¿no? O sea, finalmente en el Congreso lo que hay es esta confrontación entre partidos, entre fuerzas políticas, entre puntos de vista, que todo se dice en la tribuna, y no podemos ensuciar más la política y contaminarla más todavía con intrigas gremiales, ¿no? Sí, yo creo que cuando el Congreso del Estado recibió el dictamen del Consejo Ciudadano y empezó a discutirse la situación de la diputada Yasmín, etcétera, del contenido del trabajo de Juan Ramón, pues fue una papa caliente, ¿no?, para el propio Congreso, ¿no? Sí. O sea, de inmediato. Y probablemente no supieron cómo reaccionar, o los que reaccionaron a como cada uno pues tuvo la posibilidad, pues la idea de cómo debía reaccionar. Pero ya el Congreso ya estaba en un atolladero, ¿no?, en ese momento. ¿Ya? Y pues lo que ocurrió finalmente, pues sí manchó el premio, sí lo afectó. Y yo creo que ya ni un cambio de un trabajo, ni una manera por una parte pensando en la cuestión de la diputada, ¿sí? En que el Congreso premiara un trabajo pues bueno, que dijo una diputada que estaba impugnado incluso, según informó en su momento, que estaba denunciado, pues. Denunciado por difamación. Bueno, y además dijo denunciado penalmente por difamación, pero y calumnia sin colima ya no existe en el ámbito penal, la difamación en las calumnias, pero sí en el civil, pero es que ella dijo denuncia penal. Sí, bueno, pues es que cuando uno se refiere a una denuncia que hace a la Procuraduría, pues son términos técnicos, ¿no? Aunque es abogada, tendría que haber sabido. Exactamente. Tendría que haber sabido lo que decía. Sí, debe ser una demanda civil, si es que la presentó. Pero bueno, entonces ahí ya, pues el Congreso como que ya no tenía mucho hacia dónde hacerse, por un lado y por otro, ¿no? Entonces, pues fue la mayoría la que optó por no aprobar, ¿no?, finalmente. Sí. Pero toda esta experiencia con este premio, con esta crisis que se generó, pues evidencia precisamente la incomodidad que llega a generar el que el poder entregue los premios a los periodistas, el que los poderes. Y con esto quiero recordar algo de que para revivir el premio, antes de que el Congreso lo reviviera, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado o el Poder Ejecutivo en tiempos de Mariano tuvo la idea de revivirlo. ¿Se llegó a revivir? No. Tuvo la idea de revivirlo como en 2010, 2011, cuando empezó a circular la iniciativa de protección al ejercicio periodístico. La primera versión incluía un capítulo del Premio Estatal de Periodismo, que se anduvo consultando entre varios sectores. Yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba dando clases en la Facultad de Letras y Comunicación. Llegó a la Facultad de Letras y Comunicación
por la iniciativa, proyecto, sí, para que profesores de ahí de la facultad dieran su opinión. Ahí me llegó la copia. Nunca me avisaron. Sí, me llegó la copia y sí, me percaté de que venía esa cuestión y hasta emití mi opinión también ahí sobre eso. Y bueno, yo supongo que posteriormente el propio gobierno de Mario Anguiano, posiblemente René González, la Coordinación de Comunicación Social, pues deben haber valorado que se iban a meter en problemas, en general, reviviendo este premio. Y finalmente, yo no sé quién les daría la idea al Congreso de que lo reviviera, pero fue el Congreso finalmente el que lo revivió. Y ahora vemos que en tan poco tiempo, pues ya todo lo que está generando. Ajá. Ahorita y a mí se me hizo muy ilógico que a contrapelo de la tendencia nacional de que en 2001 desaparece el Premio Nacional de Periodismo precisamente por esa situación, sí, que el gobierno federal se deslinda y dice, pues si alguien más quiere darlo, pues denlo, y ya fue cuando varias universidades y otras instancias del país empezaron a darlo, pero ya sin ninguna injerencia del gobierno federal. A mí me pareció ilógico que en Colima fuéramos al revés, fuéramos en una tendencia, pues a la inversa, ¿no? De las ideas, pues, o de las propuestas a nivel federal. Y bueno, pues ya estamos viendo los resultados, y ahora yo creo que sí, que la discusión va a tener que ir por ese lado. Permanece o desaparece. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Pedro Zamora, él es el corresponsal de Proceso. ¿Trabajas también para algún medio local? Colaboro en Avanzada. Sí, colaborador de Avanzada. Yo soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto después de esta pausa. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, está conmigo Pedro Zamora, él es briseño, es su segundo Briseño, Pedro sí. Zamora Briseño, él pues es uno de los egresados es egresado de una de las primeras generaciones de la cuarta de Letras y Comunicación, de la cuarta, con una larga trayectoria periodística, pues no solamente en Colima, tuviste tu periplo internacional y luego finalmente regresaste al terruño, sí, y te has incorporado a la vida periodística de Colima. Pues yo te lo reconozco siempre desde una trinchera pues crítica, buscando siempre el periodismo alternativo, buscando siempre ser un medio que denuncie, que señale, una posición incómoda porque a veces es más fácil pues como que entenderse con el poder y hacerse un poco orgánico y y estar siempre en la trinchera, pues debe ser muy desgastante, pero pues también ahí está el mérito, ¿no? De ser un periodista no diría de combate, pero sí pues un periodista crítico, alerta a lo que está ocurriendo.
Arrancamos un nuevo sexenio, Pedro Zamora, en el que se ha debatido mucho la situación de los medios, la relación de la prensa y el poder, la posibilidad, la viabilidad económica de la actividad periodística. A mucha gente no le gustó esto de que se transparentaran las listas de periodistas que cobraban por servicios añadidos a la actividad periodística, ¿no? Como asesores, como publicistas, como relacionistas públicos, y que no sabemos si les pagaban para callarlos o que hablaban bien del régimen, o porque un reconocimiento que es muy difícil de veces desarrollar el trabajo profesionalmente solo por el enfoque periodístico, y entonces hay que realizar diferentes prácticas, y esas otras prácticas se pueden pagar, retribuir, sin que eso afecte a la calidad periodística, que es lo que debiera hacer. O sea, si yo hago una campaña de publicidad para el gobierno, pues el gobierno tiene que entender que mi actividad periodística es muy aparte de mi faceta como publicista o de elaborador o productor de televisión que pueda tener, que es un poco lo que se está discutiendo. Y ahora le reclaman al gobierno que ya no quiere pagar las elevadas cuotas de publicidad oficial que se pagaban, y que eso tiene en riesgo de sobrevivencia a muchos medios. La propia revista en la que tú colaboras como corresponsal del Proceso, pues se vio envuelta en una polémica tremenda. Ya no me acuerdo por qué. Pues por la famosa portada, ¿no? Sí, sí. La famosa portada en donde... Portada incómoda. La portada incómoda, donde le daban voz a un opinador, creo que es Diego Valadez, que hizo un diagnóstico muy pesimista del régimen, así lo tituló Proceso. Y el otro día escuché a Rafael Rodríguez Castañeda, que es el director del Proceso, entrevistado por Julio Hernández, donde dijo: reconozco que fue una portada desafortunada, que no entendí yo si desafortunada en lo periodístico o desafortunada en la relación política con el gobierno. Yo entendí que se refería a lo periodístico. A lo periodístico, entonces al final de cuentas se admitió como un error. ¿Cómo ves tú el escenario de la cuarta transformación y la relación prensa-poder en ese contexto? Pues es todo un tema, es todo uno de los grandes retos a los que se enfrenta el nuevo régimen, el gobierno de López Obrador, porque pues es una de las situaciones más polémicas, sobre todo por todos los recursos que implica, ¿no? Todos los miles de millones de pesos que implicó en los tiempos del PRI, el PAN, por la asignación de publicidad oficial a los medios. Y pues ahora la nueva política que trae Andrés Manuel López Obrador, por una parte, de reducir al 50% estas cantidades multimillonarias, que siguen siendo multimillonarias de cualquier manera. ¿Sí? Eran tan desproporcionadas que aún con la mitad sigue siendo mucho dinero. Claro que sí. Sin embargo, las decisiones que se toman en este sentido, de alguna manera sí golpean económicamente a los medios de comunicación por la dependencia mayoritaria de la publicidad oficial de los medios de comunicación en México. Esto, pues muchas veces, si vemos, a veces se generan muchos juicios simples en el sentido de que, bueno, pero ¿por qué los medios de comunicación tienen que depender de la publicidad oficial? Pues no, obviamente hay muchos medios de comunicación que nacen para depender de la publicidad oficial y es su único objetivo, ¿no? Pero también es una realidad que hay que tomar en cuenta, los que hemos estado en el periodismo nos damos cuenta de esto, de que en México la sociedad, las audiencias no sostienen a sus medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues si no lo hace la sociedad, si en su conjunto me refiero, porque hay sectores de la sociedad que sí apoyan a los medios y sí son solidarios, pero si la sociedad en su conjunto no responde para tener los medios que quiere, entonces pues necesariamente quien va a entrar al quite, quien entra al quite es el Estado con la publicidad oficial. Digamos, por poner un ejemplo que actualmente ya con las nuevas tecnologías ya no aplica tanto, pero bueno, en los tiempos cuando iniciábamos nosotros en el periodismo, recordarás, bueno, en México poco se lee. Poco se lee, entonces un medio impreso, hablando de medios impresos, ¿cómo no podía o no puede, y ahorita menos puede sobrevivir de las ventas de ejemplares? Con excepción, pues, de algunos casos, como hablando de la revista Proceso, que sigue siendo un buen
una buena fuente de ingresos, si no ya hubiera desaparecido, realmente, porque ha sobrevivido pues, muchos años sin publicidad oficial, o sin publicidad oficial del gobierno federal, del Poder Ejecutivo Federal. Obviamente sí ha logrado tener publicidad de otras instancias, ¿no? Pero no del Poder Ejecutivo Federal. Bueno, yo revisaba un ejemplar de Proceso cuando la polémica está por la portada y encontraba que había mucha publicidad de universidades de provincia. Claro. En ese número encontré como 3 o 4 inserciones relacionadas con ferias del libro, que no sé qué estado, que no sé qué estado, que no sé qué ciudad, mucha publicidad cultural, pero sí, no del gobierno federal, o sea, era más bien... Que ha sido un boicot y que es el que aporta más recursos generalmente. Entonces, ante esta situación, pues obviamente la nueva política de publicidad oficial, pues sí afecta. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, ya sin discutir ya la cuestión de los montos que se van a destinar, que bueno, se limita a la mitad, es totalmente razonable, es totalmente respetable que una institución diga, pues yo tengo tal cantidad para publicidad oficial y es lo que voy a destinar, porque eso necesito para promover mis acciones, mis actividades, ¿no? Las campañas que tengan que hacer. O también puede haber casos de instituciones que digan, pues yo no necesito difundir nada y no va a haber presupuesto para publicidad oficial. Está bien, o sea, todo es válido, ¿no? Todo es válido. Y los medios no tendrían los medios por qué quejarse o por qué decir, tiene que haber publicidad, no. Ahora, pero si el gobierno dice, va a haber 100 pesos para publicidad oficial, el meollo del asunto viene en cómo se va a distribuir. Ese es el gran problema. Y es la gran discusión que existe actualmente todavía, que todavía no tenemos una ley firme de publicidad oficial a nivel federal, a nivel general, con la cual puedan establecerse criterios para que las instituciones o para que los funcionarios responsables de la asignación de decidir la asignación del publicidad oficial, mediante los cuales se rijan para decir, bueno, voy a hacer esta campaña publicitaria, pues voy a destinar tantos espacios en tal medio, tantos espacios en tal medio, tanto para tal medio, etcétera, y decir por qué. O sea, y a tal medio, porque si es una campaña sobre el campo, bueno, pues obviamente tengo que buscar un medio que llegue al campo, que llegue a los campesinos. No voy a anunciarme en una que llegue a los jóvenes, en una de la ciudad, ¿no? Entonces, son criterios técnicos muy específicos. Como las radios comunitarias, ¿no? Sí. Las radios indígenas. Exactamente. Tenía que tener una ayuda extraordinaria de recursos oficiales. Sí. Cosa que tienen prohibido recibir publicidad por el tipo de permiso que tienen. Sí. Porque si en ese país hay políticas específicamente dirigidas a las comunidades indígenas, ¿cómo es que las radios y las televisoras indígenas no tienen apoyo? Sí, exactamente. Durante mucho tiempo se criticó que del pastel publicitario, de la publicidad oficial, la gran tajada se la llevaban las televisoras, ¿no? Y luego los grupos radiofónicos, y luego los periódicos de referencia, y al final de cuentas algunos periódicos de provincia, que a los que las ayudas llegaban de otra manera. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Pero eso tenía que ver también con el enfoque de la publicidad oficial. Los gobiernos pagaban no para anunciar campañas sociales, no para difundir políticas públicas o fortalecer políticas públicas mediante campañas de concienciación o concientización, como se le diga, sino para rendir culto a la personalidad del gobernante, para promover la imagen de los políticos que estaban en la carrera por la sucesión presidencial, etcétera. Entonces, todo esto distorsionaba el destino de la publicidad oficial. El gobierno no pagaba para que le pegaran, pagaba para que lo elogiaran, pagaba para que no lo extorsionaran, porque también muchos medios se dedicaban a la extorsión periodística. Y en ningún momento se ha planteado el gobierno, y creo que también es un poco el error de López Obrador en este momento, en ninguna circunstancia se planteaba la necesidad de que el Estado pague porque los medios críticos que hacen periodismo de investigación o que son incómodos al poder o que representan vertientes de pensamiento en el país se sostengan. O sea, porque tienen que ser subsidiados, así como se subsidia el campo con precios de garantía, ahora que ya volvieron, ¿no? O se subsidia a las empresas pagando becas para primer empleo. También el Estado tiene que subsidiar cierto tipo de actividad periodística, especialmente aquella que es incosteable, porque es una
una actividad incómoda para los grandes grupos económicos y para los partidos políticos o qué sé yo, tendría que tener un subsidio y así está especificado. Este medio lo estamos pagando para que exista porque es importante que en el país existan medios críticos como estos, o que hacen periodismo de investigación o qué sé yo. Sí, mira, respecto a lo que mencionabas del uso que se le ha dado tradicionalmente a la publicidad oficial en México, que ha sido para promover el culto a la personalidad de los funcionarios, del jefe de la oficina, etcétera, hasta el del gobernante. Sobre esto yo creo que lo que debería hacerse es remitir al manejo de la publicidad oficial al ámbito que le corresponde, que es el ámbito comercial. O sea, el gobierno compra un espacio y el medio le vende el espacio. El gobierno compra porque necesita anunciar algo. El medio entre sus actividades, además de informar, también vende espacios publicitarios, lo hace. Entonces, todo esto debería de hacerse al margen de si es crítico, si no es crítico, si es al margen de la orientación editorial del medio. Sí, que desafortunadamente ahorita es lo que se toma en cuenta, la orientación editorial, ¿no? Pero es lo que no debería tomarse en cuenta. Ahora, respecto de los criterios, sí, evidentemente dentro de los criterios, no únicamente, y como bien lo mencionabas, no únicamente debe tomarse en cuenta el aspecto de la penetración del medio, por ejemplo, o sea, de cuántos lectores tiene, cuánta gente llega. Bueno, ese debe ser un aspecto importante tal vez. A lo mejor se dice, de 100 pesos que tengo para publicidad oficial, voy a dedicar 40, los voy a distribuir según la penetración que tenga el medio. 20 según el público al que llegue, porque el hecho de que tenga mucha penetración no garantiza que llegue a un público determinado, ¿no? Entonces, sí. Otro porcentaje según estos criterios, pero un criterio que mencionabas tú ahorita muy importante es otro por el derecho a existir de diversas voces, para que existan diversas voces, que haya una pluralidad. La sociedad tiene derecho a que todos los sectores sociales están representados por los medios en general, a tener espacio todos. Entonces, si hay un medio que es único en su género, digamos, o algunos medios son únicos en su género, en sus contenidos, en su forma de trabajar, que van dirigidos a un sector, pues también merecen existir, como dices, y también deben tener su presupuesto. Es algo así, sería una distribución con criterios equitativos, similares a lo que se ha usado, por ejemplo, para los partidos políticos. Porque si se sigue usando, por ejemplo, el hecho de que quien tiene más penetración, pues obviamente siempre se lo van a llevar Televisa, TV Azteca, y los medios que tienen los más grandes van a seguir siendo los ganones. Entonces debe haber ahí una situación de, pues, un equilibrio. Con ese espíritu, ¿no? Lo que hacen los organismos electorales a la hora de distribuir. Y creo que es un buen parámetro la equidad electoral, la equidad en los partidos, porque así como hay unos mínimos que una asociación política debe cumplir para convertirse en un partido político y empezar a recibir prerrogativas, así creo que también tendría que haber unos mínimos de penetración, de circulación, de distribución, de antigüedad, que un medio de comunicación tendría que cumplir para acceder a este tipo de beneficios. Y ahora que decías, algunas publicaciones que tienen que existir por pluralidad, pienso por ejemplo en ese suplemento que no sé si todavía existen o no, por ejemplo, la letra S, ¿no? que es un suplemento de un periódico, La Jornada, que estaba dirigido específicamente a abordar la cuestión del VIH, sexualidad VIH. Y que en algún momento ya lo extendieron, lo ampliaron sus objetivos a todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. Era un suplemento de sexualidad, de hecho, ¿no? En un momento determinado casi se volvió monográfico, monotemático por la cuestión del SIDA, porque era un problema emergente, pero después abordaron otras cuestiones. O aquella revista FEM, ¿no? Que había, también, que publicaciones que dejaron de existir porque las ONGs que tendrían que estar en sintonía con esas publicaciones no cuentan con recursos o dan por hecho que existan y no las apoyan, porque sus lectores no se suscriben, porque los anunciantes importantes de este país pues pertenecen a la ultraderecha y no quieren apoyar publicaciones donde den una imagen de la mujer que no sea la de la abnegada madre de familia, que tiene todos los hijos que Dios le mande, por supuesto el aborto fuera, porque resulta que que nuestros grandes empresarios son de ultraderecha, pues, ¿no? Pero además porque hay un problema muy grave con la publicidad privada,
que ha llegado incluso a la televisión abierta. O sea, tú ves los canales de televisión abierta y ves la cantidad de anuncios cada vez menores, y mucha trabajo, mucha publicidad oficial, mucha publicidad gubernamental política, que el caso más sonoro pues fue el Peña Nieto, ¿no? Sí. A quien hicieron presidente, y donde ya los ingresos de esa empresa Televisa, pues más que la publicidad de pan de caja y de refrescos de cola, eran el gobierno, Sí. o sea, o cambiaron la orientación de su publicidad. Entonces, todo eso que nos dijeron de que los medios tienen que sostenerse con sus lectores, pues sí, pero en este país los lectores están cada vez más metidos en la lógica de la gratuidad. Sí. Yo lo veo en proceso. Sí. Yo no sé cómo le hacen, pero hay quien se dedica a piratear por PDF la revista Proceso, Sí. y la hacen circular, y supongo que eso tiene una merma tremenda en las ventas de la revista. Sí. Sí, de hecho, la propia revista hubo un momento hace unos meses que estuvo sacando unos promocionales donde pedía, bueno, más bien solicitaba pues, a la gente que directamente accediera a la revista por los canales formales. Que se suscribe electrónicamente. Sí, suscribirse electrónicamente, mínimo para, bueno, como una manera, no lo decía así pues, pero yo eso lo digo yo, pues como una manera de que pues fortalecer a la revista, ¿no? O sea, sí. Sí, porque entonces en las buenas épocas de la revista, cuando sacaban reportajes muy importantes, como se sacó en su momento, Carlos Ramírez recordaba aquí cuando sacaron aquel reportaje contra Díaz Serrano, Sí, Jorge Díaz Serrano, que le costó la aspiración presidencial a Díaz Serrano, sí. y que bueno, la revista se vendía como pan caliente. Pero entonces no había internet, No había redes. entonces no había redes. Sí. Hoy en día a lo mejor la revista sigue circulando, se sigue leyendo, Sí. se sigue buscando como pan caliente, pero la gente ya no quiere pagar por el pan. Sí. Ese es un problema, una realidad que nos da el nuevo contexto político, y en donde es donde volteamos a ver al Estado, y el Estado tendría que apoyar o contemplar un plan de rescate de la comunicación social, porque hace falta pluralidad de voces. Y por otro lado, dejar atrás estas prácticas viciadas que desde el poder se instalaron, y aquí voy al caso de lo que ocurre mucho en provincia. El Estado era tolerante a que los trabajadores de estos medios no tuvieran seguridad social, que no les pagaran un salario mínimo profesional, que no les pagaran por honorarios, que haya mucho outsourcing, ¿no? En los medios, para no pagarles a los trabajadores, que no tienen un plan de jubilación, que no tienen un seguro de vida, que no tienen una serie de prestaciones, y que hacen que a final de cuentas los periodistas en provincia busquen al poder político más cercano, que sería en Colima el gobierno del Estado, lo busquen como si él fuera el patrón, y le piden becas para sus hijos, y le piden programas de vivienda, y le piden muchas cosas que tendrían que estarles exigiendo a sus patrones, pero el gobierno tampoco hace nada para que esas empresas cumplan como empresas y tengan una relación laboral sana, ¿no? Es una problemática muy complicada, que la resumimos en esa palabra, la precariedad del oficio. Y eso todavía se sigue viviendo, o sea, al menos aquí en Colima y en muchos lugares de provincia sigue viviéndose todo esto, y lo que se aprecia realmente es una especie de contubernio, o sea, entre tanto instituciones y propietarios de medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación que deberían de dar sus prestaciones. ¿Por qué? Porque resulta escandaloso en algunos casos de empresas aquí en Colima, o sea, que son de las que obtienen más recursos, de las que se ven más bollantes económicamente, que ni siquiera seguro social otorgan a sus reporteros. No. O sea, obviamente hay medios muy pequeños ahorita aquí en Colima que pues, no, la situación se ve que no. Y se está dando mucho el autoempleo, ¿no? Pero dices que se convierten en sus propios medios. Sí, incluso el autoempleo, sí. Periodismo de autor, pues, digamos. Sí, exactamente, ya es el fenómeno actual. Pero actualmente, o sea, ese fenómeno del outsourcing también aquí en Colima se ve, se está viendo, se está viviendo. Y todo esto va en contra del desarrollo periodístico, va en contra de las condiciones laborales como periodistas. Y por otra parte también el hecho de que, pues, por una parte, que existe todavía la tendencia en un sector del gremio también, la que tú comentabas, de
de buscar que el apoyo lo dé la propia autoridad, ¿no? De que el apoyo, la prestación, antes era hasta mucho más abierto, ¿no? Antes hasta créditos para vivienda, hasta cuando llegó el Seguro Popular, pues que tenía un costo al principio, pues gratuito para todos los periodistas, ¿no? Becas, etcétera. Pero ahí también vamos a lo mismo, vamos a una situación parecida que con el premio de periodismo. Pues si el poder tuviera voluntad o tiene voluntad realmente de apoyar la actividad periodística, pues es generando condiciones para que haya una situación laboral decorosa en el gremio. ¿Y de qué manera? Pues simplemente inspeccionando las empresas, así como inspeccionan a otras empresas que no son de medios de comunicación, pues que no tengan miedo a que van a ser atacados, posiblemente a que van a ser los funcionarios, ¿no? El propio Seguro Social u otras instancias, la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que se den una vuelta por los medios de comunicación y verán que tienen mucho que hacer ahí. El Infonavit. Sí. Entonces esta es pues una gran problemática. Y también tenemos otra gran situación actualmente, otro gran problema que durante muchos años no se ha resuelto, que es el hecho de generar los famosos protocolos para la cobertura periodística en situación de violencia. ¿Sí? Desde el año 2010, la FAPERMEX, precisamente a través de Juan Ramón Negrete, presentó una propuesta al gobernador Manuel Anguiano en aquellos encuentros por la seguridad, en septiembre de 2010, cuando empezaba a verse la violencia aquí en Colima, empezaba a verse, pidiendo, o sea, solicitando que se discutiera, que se abrieran foros para presentar para realizar sus protocolos, para que el periodista que va a cubrir directamente una escena de un crimen realmente pueda tener garantías de seguridad y no ocurran casos como las detenciones de algunos compañeros, sobre todo nuestro compañero Sergio Uribe y otros más, muchos compañeros más, compañeros que han sido encañonados por policías, por el propio ejército a la hora de ir a cubrir su trabajo. ¿Por qué? Porque no hay reglas claras, no hay reglas claras de hasta dónde el periodista puede lograr conseguir su información y hasta dónde debe abstenerse, hasta dónde el policía o el MP tiene la facultad de permitir o de prohibir algunas cosas también, ¿no? Hay cosas obvias, por ejemplo, dices, no debes traspasar el perímetro que lo marcan con una listón amarillo, el famoso la cinta amarilla, ¿no? Esa de que restringe una escena de crimen. Entonces sabemos que si la cinta está puesta ahí, pues no debes pasar. Pero resulta que ahora con las nuevas tecnologías, de comunicación, pues el reportero llega antes que la policía. Sí, también. O porque le tocó ver, porque ya son tan abundantes ya los casos. O sea, todo el mundo habló del caso del muchacho que fue ejecutado en una tienda de conveniencia en Manzanillo, pero muertes como esas hay todos los días. Sí. Y ahora resulta que todo el mundo es periodista, pues entonces pues llega con un teléfono celular y empieza a grabar cosas que están ahí porque todavía no ponen la cinta amarilla. Sí. Yo he asistido a cursos de que da el propio gobierno, que promueve el propio gobierno del Estado o la Procuraduría para que de protocolos de información de sucesos que le llaman de nota roja antes, y una propuesta que hace el propio Marco Lara Clark, que es el que diario traen, nunca se ha cumplido, que haya un oficial de comunicación. Una persona que llegues a la escena del crimen y digas, ¿qué pasó? Sí. No, pues un homicidio, un señor de tantos años o una mujer de tantos años, todo lo que te pueda decir, te lo diga, para que también el periodista no tenga la tentación de andar buscando con los vecinos, a quienes todavía la policía no interroga, que te den información periférica accesoria para completar tu nota. Y se combate la rumorología. Pero pues una autoridad que al contrario lo que quiere es que no se sepa, que trata de acallar los temas, que se molesta porque llegan los periodistas porque dice, hay otro muerto que va a salir en los periódicos, cuando ellos como que su idea es que entre menos muertos aparezcan en los periódicos, mejor. Pues ahí es donde viene esta situación de conflicto entre el reportero y la policía, ¿no? La policía sigue viendo al periodista como un intruso y el periodista sigue viendo a la autoridad como un obstáculo para hacer
para hacer su trabajo. Y así pues no va a prosperar esto, ¿no? Sí, no, pero el gran problema de esto, de que la situación esté así, es que se corre el riesgo de que en un momento dado haya un hecho lamentable, un hecho trágico, ¿no? Sí. O sea, de que cuando el periodista va, se han dado roces, se han dado situaciones Sí. entre policías y periodistas, entre MPs, y además de que pues, el hecho de el constante estrés del periodista, de que pues, cuando va a ir a una escena de crimen, no sabe cómo va a ser tratado. También, Ajá. sí. Y el propio policía también que se incomoda cuando llega el periodista, ¿no? Como dices tú. Entonces, Sí, y la verdad es que, bueno, todos hemos participado de alguna manera de eso, esta tentación de ganar la exclusiva, Sí. o de tener la foto de más cerquita. Yo recuerdo una vez que llegué a cubrir un asunto, y iba caminando y me tropecé con el muerto. Pues le tomé la foto a 2 metros y luego llega la gente del Ministerio Público a reclamarme que por qué estaba yo ahí. Y es que nadie me impidió entrar, yo no sabía que aquí estaba el ejecutivo, yo pensé que era una cuadra más abajo, ¿no? Ese tipo de cosas que son las que van ocurriendo en esta relación. Y el gran problema que tenemos ahora es que pues ya no nomás somos nosotros. O sea, Pedro Zamora, un servidor, de alguna manera tenemos años, hemos acreditado con antigüedad, con participación formal en los medios, alguien te dio una credencial de periodista y eso te hace suponer periodista. Pero Zamora, tú tienes un título en letras y periodismo, ¿no? Sí. Entonces, un título profesional. Pero ahora resulta que todos somos periodistas, ¿no? Cualquier ciudadano con un teléfono celular que se topa con una escena violenta, pues se convierte en el reportero, en el primer reportero de la escena, y esto pues tendremos que socializarlo también, tendremos que aprender los ciudadanos también a cómo reportear, cómo no contribuir a la rumorología, cómo no sembrar inquina, y bueno, pues eso es muy difícil porque pues ya no es solamente cuestión de instruir a un gremio, sino que ahora tenemos que hacer una concientización ciudadana más general. Sí, es una situación irreversible ya, el hecho ya del reportero ciudadano, entre comillas, o como ya se le ha llamado. Yo creo que sí, el ciudadano reportero. O sea, el ciudadano reportero, sí. Tiene sus dos filos, ¿no? Por una parte, se puede decir el positivo en el sentido de que se democratiza un poco más el flujo de la información en la sociedad, de que ya se le quita a los medios tradicionales y a los periodistas se nos quita el monopolio de tener la información, de la entrega de la información. Y pues por ese lado, pues yo creo que es sano para la sociedad que haya más, que el flujo sea de ida y vuelta, que ahorita que se habla tanto de ida y vuelta, que el flujo, sí. Pero por otro lado también está ese riesgo, o sea, el riesgo de la falta de profesionalización, o sea, del aspecto profesional, y se corre el riesgo de la cuestión y que se está dando, de la reproducción de rumores, la difusión de información que a veces daña a otras personas también, y bueno. Y que en Colima no lo hemos vivido, pero en otros estados es muy común que esta gente que hace periodismo ciudadano, esos ciudadanos que hacen periodismo, pues luego sean castigados, perseguidos, asesinados por los cárteles o los grupos de la delincuencia organizada que se sintieron afectados en su interés, ya sea porque se difundió algo que ellos que no querían que se viera, que ven como una derrota, ¿no? Les mataron a un miembro y no querían que se supiera porque esto mina su fortaleza dentro del ecosistema de la delincuencia, y entonces el ciudadano que llegue y toma la foto y lo difunde, pues lo ven como un enemigo, y ha habido casos de agresiones a ellos. Entonces tiene un gran riesgo esto de querer ser periodista en una situación tan riesgosa como reportear una escena de crimen. Pero Samara, podemos seguir hablando mucho rato, pero ojalá nos acompañes en otra ocasión para analizar estos temas, que creo que es importante que hagamos la reflexión sobre el oficio, que no siempre se hace. Somos muy dados los periodistas a quererlo mantener todo cerrado y no hablar abiertamente de la problemática del oficio. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Él es Pedro Zamora, él es el corresponsal de Proceso en Colima. Yo soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí la próxima en concreto.